Y hay otro también, donde habla de la salud, habla de sus piernas, habla de lo que significa el cuerpo. Mirá. Para todas las decisiones es bueno empezar a moverte. Es que, Mari, tenemos dos opciones en la vida. O tenés una vida de mierda por tus decisiones, o tenés una vida fantástica porque luchás. ¿Sabe quién es el ganador, la ganadora? Cada uno. La que nunca se rinde. Vos te podés caer 1.000 veces, pero si vos te levantás, sos ganadora. Es como que te abre una puerta al movimiento del cuerpo. El movimiento es vida, la quietud es muerte. Hay que moverse, hay que respirar. Y aparte, lo bueno que trae hacer gimnasia, previene enfermedades. A ver, la depresión, el estrés, el cáncer, el ACV, problemas de corazón, diabetes. O sea, tenés la vida en un poquito de ejercicio, la salud, que no tiene precio. ¿Sos multimillonaria? Porque tenés salud, porque tenés 2 piernas, 2 brazos. Eso es que la gente no lo valora. No. ¿Por qué no lo valora? ¿Por qué no valora al cuerpo? Porque se creen inmortales. Y mañana nos cagamos muriendo, Mari. Mañana nos arrepentimos 5 minutos antes de morir de todo lo que no hicimos, de todo lo que no disfrutamos, de las decisiones que no tomamos, de haber vivido esta vida dormida. Es tan fuerte, si pueden poner una imagen de ella que no sea boxeando, de ella con toda su humanidad, de ella con todos sus mensajes, de ella tratando de decirle a la gente y de comunicar y de motivarla para tener una vida feliz, para hacer una vida saludable, para estar bien nutrida, que no esté boxeando, les pido, chicos, porque sabemos que es una boxeadora que ganó 6 títulos mundiales, pero es mucho más que eso, ha sido mucho más que eso. Digo es porque me cuesta decir ha sido. Es una persona que motiva, que de verdad estabas un rato con ella y salías a hacer ejercicio, porque esa es la más pura verdad. Ustedes saben que cuando tuvo la ACV nosotros llamamos inmediatamente a, para mí, el neurólogo número 1 de Argentina, porque además comunica increíblemente bien, que es Conrado Stoll. Y nos empezó a explicar muchas cosas de la ACV, Conrado. Incluso nos quedamos todos hipnotizados por lo que nos estaba contando y transmitiendo para no sufrir ninguna de estas enfermedades. Hoy está con nosotros otra vez, Conrado, después de esto que no imaginábamos como posible final, Conrado. Hola, María Laura. Impactante oírla decir: la salud no tiene precio. El énfasis en la salud, en el valor de eso que todos damos por garantizado, en el a mí no me va a pasar, y nombra el ACV. Y a ella le pasó justamente la imagen de la salud y la que lo decía explícitamente de claro, esa ella forma. nombra 4 o 5 enfermedades y el ACV como algo muy importante. Y ella se cuidaba para no tenerlo. Como lo tremendo, exactamente. Se cuidaba. Y la pregunta es entonces entender lo que hablábamos el otro día. La gente joven puede tener ACV, puede tener infarto de corazón. El ejercicio es una parte fundamental, pero son muchas las patas de la prevención y lo que tenés que hacer para conservar esa salud. Y después el tratamiento, la efectividad del tratamiento para un ACV. Tiene que darnos esa enseñanza. No hay redes de ACV, no tenemos unidades de ACV en la Argentina. El cálculo es 1 de cada 1.000.000 de habitantes aproximadamente. Tendría que haber como hay una unidad coronaria y nadie pensaría en atenderse un infarto de corazón en cualquier lado. Lo haces en una unidad coronaria, unidades de ACV. La medicación que abre la arteria inmediatamente. ¿Qué pudo haber pasado? Porque nos resulta incomprensible. Era incomprensible el 14. Vos dijiste en su momento, hay que hacer una operación en muchos casos. Una operación difícil porque hay que cortar la cabeza, está bien dicho. Sí, sacar el cráneo. Sacar el cráneo y 2 días después sucedió. O sea, le hicieron esa intervención, ¿se le hicieron tarde? Estábamos juntos. No, sin hablemos del ACV, porque en ningún lugar, lo grave es el ACV. En muy pocos lugares del mundo se hace lo que hay que hacer y está organizado el sistema para hacer lo que hay que hacer. El punto es, no, pero se despertó con el ACV, entonces ya no podemos hacer esa parte rápida, urgente, que tenés unas pocas horas. No, está estudiado lo que llama el ACV del despertar. Sí. Hay un estudio que se hizo que se llamaba Despertar, Wake Up, Despertar, que es el ACV cuando ocurre de noche durmiendo, no ocurre a las 10:30 si te acostaste a dormir a las 10. Ocurre en promedio, déjame que lo diga así, 6 y 10 de la mañana. Entre 5 y 8 de la mañana, porque cuando te estás por despertar, aumenta el cortisol, aumenta la presión arterial, se hace más pegajosa, las células de la sangre forman trombos mejor y el sistema de tu cuerpo que deshace trombos. ¿Estás durmiendo? Cuando te agarra, ¿estás dormido?
No Porque siempre. no, claro. El 25%, digamos números, Sí. un cuarto, 1 de cada 4 ACVs y de infarto de corazón ocurren con la persona que está durmiendo. Ahora, yo te Y conté, generalmente te en la conté sobre madrugada. mi padre, no sé si te acordás, que tuvo una ACV y no tuvo de ningún... Aviso. No tuvo ningún problema posterior. No hay nada que, Bueno. que le diga que atravesó una ACV. Digo, y estaba perdidísimo y no sabía qué hacer y estaba solo, o sea que dio vueltas hasta que lo atendieron. Sin embargo, conocemos un montón de gente que se recuperó de una ACV. Lo de siempre. Por supuesto que hay gente que se recupera, pero es una enfermedad muy grave. Si es la segunda o tercera causa de muerte en el mundo, según el país que veas. ¿Pero por y qué la algunos primera se de recuperan y discapacidad, otras no? Porque la arteria se abre sola. Porque el sistema del cuerpo tiene un sistema que rompe coágulos. Se tapa la arteria, el cuerpo lo detecta y ese sistema rompe el coágulo, se abre la arteria y ese es el ataque isquémico transitorio. Que igual, no es menor, hay que tratarlo como si fuera una ACV. Pero en la mayor parte de los casos, María Laura, es una enfermedad grave que o deja secuelas muy importantes para siempre o puede causar la muerte como en este caso. Por eso la urgencia de dar estos tratamientos que incluso si te pasa durmiendo, vos podrías evaluar a la persona con imágenes del cerebro si podés inyectar ese remedio. ¿Está disponible Es en un todos los centros remedio médicos? que se inyecta ¿cuándo? Lo conocemos en el 88 dimos, o mis jefes dieron la primera dosis en la historia, 25 de noviembre de 1988. O sea, que existe hace décadas y es el único tratamiento para la ACV, para abrir la arteria. 4 horas en lo normal. Alguien tiene una ACV ahora en la calle, en cualquier momento vos tenés 4 horas y media para el tiempo normal. Ahora, si lo encuentran en la casa la persona con el ACV, no durmiendo, en la casa encuentran a alguien tirado, va de visita y estaba en el suelo con el ACV, no sabés cuándo empezó. O pasa de noche, tenés formas de saber para poder inyectarlo. ¿Cuánto tiempo pasó? Hay todo un protocolo, Claro. lo hay. Ahora, con ¿todos los imágenes. hospitales tienen este...? No, No. definitivamente no. Todos los centros médicos tendrían que tener la medicación. No todos tienen o pueden qué no tener lo el tienen? cateterismo para... Después meter la aspiradora esa Claro. que yo te dije Sí. para aspirar el trombo. Eso no, pero ahí viene la parte importante. Donde sea que te pase, te tienen que inyectar el medicamento. De ahí te tienen que trasladar a donde tengan el catéter para poder aspirar el trombo. Todo eso se organiza. Brasil tiene organizada la red. Conrado, pero acá si no lo tienen todos los hospitales o los sanatorios, estamos listos. Bueno, Estamos muy mal. no estamos listos, no. Bueno. Estamos haciendo una comunicación para que esto pase, para que se pueda tratar Pero vos efectivamente dijiste la fines ACV. de los 80 que tuviste la... En el año 88. Tuviste Año el- 88, el- la fase experimental, Sí. y después se aprueba 3 años después. Y ¿qué- desde entonces está aprobado como el único tratamiento efectivo para ¿Por una qué ACV. no se tiene en todos lados? La ACV, ¿por qué no hay especialistas con el título? Hay el diabetólogo, está el traumatólogo, el ginecólogo, pero no hay el especialista en enfermedad cerebrovascular formalmente entrenado. No te puedo explicar por No qué. se puede explicar. no Pero se- digo, en la no- no es- Argentina, vos comparaste con Brasil, donde hay una red. En ¿Por qué en Brasil la hay una red. Argentina no? También tienen limitaciones muy grandes, no te creas que se trata perfectamente, y aparte son 23, 24 países en América Latina. En general, en la mayor parte de los países, son pocos, hemisferio norte, Norteamérica, escandinavos, algunos de Europa, pero en general la ACV está maltratado, por eso ¿Vos pensás que locomotora entonces de lo que hay que hablar es que sufrió una ACV, no de lo que fue pasando después con ella? Sufrió un ACV muy severo. La primera parte del tratamiento agudo, porque se despertó, probablemente no tenían acceso a las imágenes que te permiten decidir dar esa droga, no tenían acceso al cateterismo, pero a los 2 días, estando acá nosotros sentados, nos enteramos, acá fue la noticia urgente, que le estaban haciendo la craniectomía. Es más, no se había dicho que le estaban haciendo, y nosotros dijimos acá, debe ser una Vos craniectomía dijiste. descompresiva. Vos dijiste. Bueno, nosotros dijimos, Sí. debe ser una craniectomía descompresiva, pero eso es para salvar la vida, es para el riesgo de muerte, que tenés que tratar de hacerlo. Amigos alemanes la probaron efectiva en el año 90, la tenés que hacer cuando el paciente todavía te está conversando. El paciente te está hablando, vos ves en las fotos, esto va a ser un infarto maligno, ahí tenés que sacar el cráneo. Una vez que el paciente se duerme, se empieza a dormir, tarde. Es más difícil. Estos pacientes... y- Estaba en coma prácticamente, ¿no? 9 Cuando días se lo después hicieron. no se despertaba después de la cirugía. Esos pacientes es probable que nunca se despierten y queden en lo que se llamaba estado vegetativo, que es en una especie de coma. Pueden abrir los ojos, pueden mover algo, pero no recuperan la conciencia. Entonces, hay mucho para hacer. Siempre ha habido un nihilismo con el ACV. El señor con la hemiplegia, que no puede hablar más, un nihilismo ¿Qué que es un nihilismo? que crees que no hay nada que hacer. Ah,
En el infarto de corazón sí, ponemos el stent, hacemos un bypass coronario. Las personas después juegan al fútbol y al tenis después del infarto de corazón. Vos lo que decís es que hay una actitud medio pasiva. Y la hay. La gente se queda, la propia gente se queda en la casa con el brazo debilitado. No se me va a avisa. pasar, ya se me va a pasar. No avisa. Pero los centros médicos, los centros de emergencia, ven al que le revirtió, al que tuvo la serie, al que tuvo. Yo estuve media hora en mi casa sin poder hablar y sin poder poner el brazo derecho. Muchas veces se les da el alta. Ese es uno de los síntomas, porque también están estos síntomas de sentirse perdido, de no tener memoria, Confusión. de no saber dónde estás. O sea, hay montones de Debilidad, síntomas. alteración de la sensibilidad, no poder caminar, no poder hablar, no ver, perder la vista, definitivamente. Muchos síntomas y no duele. Ese es el problema, no duele. Lo que no duele no hace que la gente vaya. Nos pasa, no sé si ustedes comparten, y quiero también sumar a Jessica, que está con nosotros, que es periodista deportivo, Jessica Palmeta, y que sabe muchísimo de boxeo y de boxeo femenino. Pero no sé si a ustedes les pasa que todos los mensajes que hemos recibido de ella, que ahora están virales, pero que eran virales de antes, digamos, una persona que realmente llegaba, ahora, digamos, toman otro color, toman otra densidad, otra espesura. Porque estamos hablando de alguien que defendía la vida sana, que predicaba la vida sana y que explicaba que de un día para otro se puede terminar todo, y lo explicaba como nadie. Jessica, vos entiendo que tenés toda la información de toda su carrera deportiva, que es gigante además, ¿no? Bueno, muy buenos días. Hola. A todos. Sí, Laura, la verdad que es gigante, tiene una carrera brillante. Empezó grande con el boxeo porque tenía 22 años. ¿Eso es grande? Sí, ya es grande. La verdad que lo ideal para una carrera deportiva, y más hoy por hoy, es arrancar a los 13 años e incluso menos, como en cualquier deporte, ¿no? Y sobre todo para después el desarrollo del alto rendimiento, que es lo que no es salud. Ya que hablamos de salud o no salud. Ella llegó a lo más alto que se puede llegar en Argentina, en Latinoamérica. Sí. Fue récord Guinness. Fue récord Guinness, sí, claro. Ella se encargaba de decirlo siempre. Por ser 4 veces campeona del mundo por primera vez en la historia en lo que era el boxeo femenino. Además hay que contextualizar, ¿no? Estamos hablando de una época en la que ella empezó, en el 2005 se hizo profesional, una época donde recién se estaban dando los primeros pasos de la mujer en el boxeo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Marcela La Tigresa Acuña fue la licencia número uno de nuestro país el 25 de marzo del 2001. Sí. Y fue la primera campeona mundial, si bien no fue por uno de los 4 organismos principales, pero fue la primera campeona mundial que tuvimos en nuestro país. Jessica, se nos pasa por la cabeza a todos, por lo menos a las personas con las que conversé sobre Alejandra en los últimos tiempos, si puede haber relación, se lo vamos a preguntar a Conrado enseguida, de los golpes que recibió a lo largo de su vida con los problemas que tuvo después. ¿Cuál es la información que tienen ustedes, los periodistas que son especialistas en boxeo, sobre las consecuencias que les puede traer tantos golpes a los boxeadores? Por supuesto que la constante, el impacto de los golpes en la cabeza a largo plazo, a lo largo del tiempo, pueden, no es que sea así, pero pueden generar secuelas. ¿Hay boxeadores que las han tenido, digo, en relación a lo que vos conocés de la historia del boxeo? Sí, hubo boxeadores en nuestro país como Sergio Víctor Palma, por ejemplo, ¿no? Que ha quedado mal, pero no tiene que ver específicamente con el boxeo como deporte, ¿no? Aparte, Alejandra hacía más de 6 años que no se subía a un ring. Sí, pero yo decía acumulativo, ¿no? Si hay posibilidades de que semejante, digamos, pones el cuerpo también en un estrés grande, gigante, te van a golpear. Sí, pero no hay estudios que demuestren que esa acumulación de golpes en el tiempo. Me he metido a investigar también y son conversaciones que se tienen. Sí, de pero hecho, o si no, que gente que, como vos dijiste de Sergio Víctor Palma, que uno diga, no era el de antes, cambió sí, físicamente, cambió. Pero también tuvo otras enfermedades, no fue solamente por el tema de los golpes, sino otras enfermedades. Sí. Y también hace falta en nuestro país una ley que ampare
a los deportistas de riesgo, porque no es solo el boxeo, el automovilismo lo es, el rugby lo es. Hemos tenido casos de futbolistas desplomados en el medio de la cancha y sin razón alguna. Sí. Entonces creo que no es una cuestión de echarle la culpa al boxeo, ¿no? No, es simplemente entender, porque a lo largo también de tu carrera habrás visto algunos cambios en los boxeadores, ¿no? Con el paso de los años y cambios también de comportamientos. No hay cambios de comportamiento, o sea, ¿te estás refiriendo a que cuando el boxeador se retira o deja de boxear quede con alguna secuela? Sí, por ejemplo, no, vos no, eso no lo viste. Lo sumo a Conrado sobre Tengo un esto. hermano boxeador. No, pero bueno, estoy hablando de algún caso, ¿no? No, para es muy para nuevo. sacar ese mito también, porque Sí, Jessica pero dice no vio, no conoce nada parecido. Te doy algunos datos. Es importante también esto, porque es nuevo, muy nuevo. Dale. Hubo mucho ruido en Estados Unidos con la Asociación Norteamericana del Fútbol Americano hace pocos años, y por eso se hizo la película La Verdad Oculta con Will Smith, en que Will Smith interpreta a un médico que evalúa el cerebro de un jugador de los acereros de la ciudad de Pittsburgh, que se suicidó a los 50 años, y encuentra una lesión que no se había visto nunca en el cerebro de un deportista. Y, de historia larga corta, la llaman encefalopatía traumática crónica. La Asociación de Fútbol Norteamericana es la asociación más importante y poderosa de Estados Unidos. Se dice que le robaron un día a Dios, o sea, el domingo, que se hizo de fútbol y no de la iglesia. Sí. Y trataron de tapar esto, y este hombre desapareció, pero obviamente se confirmó que hay esa lesión, y se ve en muchos deportes. Hace poco, Sebastián Chaval, que ha jugado decenas de partidos en la selección francesa, dijo: no me acuerdo un solo partido que jugué en la selección francesa. Eso, y es un hombre de 40 y pico de años. En este momento hay un tema con los bateadores en Estados Unidos, con los golpes que reciben los que batean, los que juegan al béisbol. María Laura, en la prefectura de Estados Unidos, en las lanchas que andan a tal velocidad con el casco puesto, la vibración de la lancha a esa altísima velocidad golpea el cráneo contra el casco cientos de veces por minuto, y ya se han diagnosticado trastornos psiquiátricos, aumento de incidencia de suicidio, demencia. En el año 28 del siglo XX, 1928, se creó el término demencia pugilística por los golpes recibidos por el boxeador. O sea, pueden muchos no tenerlo, definitivamente. Que los golpes en la cabeza, repetitivos, vos sugerías consecuencias a largo plazo. Definitivamente hay que cuidar el cráneo, el cerebro, porque hay consecuencias con deportes de contacto. Jessica, ¿querías agregar algo de esto? Sí, que por eso justamente ha evolucionado y cada vez sigue evolucionando más las reglas que se van implementando. Hay estudios constantes, como te quería decir antes, por parte de los 4 organismos principales del boxeo. Hoy en día tenemos la World Boxing también, que es un ente creado en Estados Unidos, que se está ocupando también de proteger mucho más y de humanizar al deportista, al boxeador o boxeadora que se sube al ring, con estudios médicos también. ¿Es cierto que hay consecuencias? Claro que sí, pero no es lo común. Claro. Ahora, lo que yo creo que hay que tomar son las medidas preventivas, ¿no? Con todos los deportes, no solo con el boxeo. Con todas las disciplinas deportivas hay un protocolo que debería de seguirse y de acompañar a los atletas en la parte médica, clínica, para que tengan esos cuidados preventivos, porque el alto rendimiento no es salud. Varias cosas les quiero contar. Una es que estamos siguiendo toda la información de lo que pasa en Miami para que lo comprendan, porque nos importa muchísimo, y enseguida vamos a hablar con un periodista. Otra cuestión es que está con nosotros Gabriel Borenstein y de verdad tenemos tantos temas para hablar con él, pero nos pasa, Gabriel, como con la locomotora, como dice la locomotora, ¿viste? Cuando se trata de la salud, todo lo demás no nos importa nada. Estoy viendo por lo bajo, y ustedes lo deben ver en la pantalla, ¿vieron por lo bajo? Que están los dólares, estamos viendo al dólar. A ver, ¿dónde está? ¿Cuánto está? 1.311, arriba de 1.300, que es un tema que nos interesa, como tantos otros temas, como los pesos que hay en el mercado a partir de hoy. Pero nos pasa, Gabriel, que necesitamos contestarnos preguntas, respuestas sobre estos temas en este momento, ¿no? Es como que nos sobrepasa y nos interesa vivir antes que nada, ¿no? Incluso la salud es más importante que el dólar, eso no hay ninguna duda. La salud es más importante que el dólar, que el peso y que todo lo demás y que todo lo que tenemos, Conrado, eso nos pasa. Con salud hay más plata.
Y las Con personas salud hay más no, plata, es claro. así de simple. Vos querés una sociedad sana porque eso aumenta el ingreso económico y tener mayor ingreso económico genera mayor salud. Hay una relación absolutamente directa entre los dos. Hay algo que dijo la locomotora, yo quizás lo vuelvo a pedir, pero que lo que dice es la salud no tiene precio. Ahí se junta todo, ¿no? En otro video en un avión enfatizaba el vivir cada día, decía el carpe diem, tenemos que Todo el vivir cada tiempo. día. Hay una filmación, ya estaba volando. Tenemos que vivir cada día, hay que apreciar la vida porque no sabes cuándo se te puede acabar. Dice literalmente eso en uno de los videos. A mí me Increíble. da mucho pudor y me parece que es compartir información que no sé si ella quisiera, de chats, de cosas que me ha dicho, que me ha escrito, que más allá de las que son públicas, que son muy, muy fuertes. Bueno, además de eso, tan solidaria, porque todos la recuerdan, decime Jessica si no es así, que trabajaba para comedores, que era, digamos, hacía un montón de trabajo como ad honorem, de voluntariado. Quiero compartir con ustedes algo que hizo hace unos meses con una boxeadora muy joven, en ese momento tenía 14 años, cuando la sorprendió en su casa. ¿Lo tienen ahí, chicos? Es muy, muy fuerte y es uno de los tantos que decidimos compartir. Mirá. Me hablaron muy bien de vos. Qué lindo. Mirá que te traje estos guantes para vos, para que los uses, para que entrenes. Me vine de Buenos Aires, ¿eh? Mirá, está mi camioneta allá afuera, vine con mi hijo desde Buenos Aires, 550 kilómetros. Ay, decide a tu entrenador y a tu papá, a tu mamá, a tu familia. Ellos me trajeron. Ahora me tenés que contar. Contanos cuánto es que empezaste el boxeo. Ya de verlo ya me da miedo ya. Ah, muy bien. ¿Dulce tu nombre? Ay, qué hermoso nombre, mira Dulce. Hola, soy Dulce Yanela Rusián, tengo 14 años y soy boxeadora. ¿Por qué arrancaste? Porque mi hermano empezó boxeo y a mí ahí me atrapó el deporte y me gustó. Y quería arrancar. ¿Qué sentís cuando estás arriba del ring? Y una sensación hermosa, era algo que yo digo, acá dejo todo, acá doy más, acá lo dejamos todo. ¿Qué te gustaría? ¿Cuál es el sueño que tenés? Y ser campeona del mundo, como la locomotora. ¿Cuál es tu ídola? La locomotora, sin duda. O sea, eso no se pregunta porque es obvio. ¿Por qué tanto? Porque es una persona que sufrió mucho y ella tiene una gana de vivir, o sea, su felicidad es única, su gana de vida totalmente, no se puede explicar. O sea, es una persona que admiro y que me encantaría ser como ella, obviamente, y que es mi motivación. Muy bien, muy bien, muy bien. Dulce Yanela, ahora tiene 15, tenía 14 Jessica y le regaló sus guantes, a mí también me los regaló y me dijo esto es para que te pongas fuerte, porque si estás fuerte vas a ir, Conrado, te aviso, me dijo, contra todas las enfermedades y digamos, ella hacía docencia todo el tiempo. Todo el tiempo, y creo que eso es lo que le ayudó a salir adelante, ¿no? Yo tengo el recuerdo de charlar con ella y que me contara de con sus 7 hermanos dormir entre el agua, ¿no es cierto? Porque le entraba agua por todos lados, de cargar las bolsas de maní en el campo, pero lo contaba contenta. Era muy, muy necesitada, muy pobre la familia de ella en Sí. Jujuy. De Jujuy se trasladaron a Córdoba. Sí, señora. Y ahí desarrollaron su vida, toda su infancia la pasó ahí. Lo que más recuerdo es cuando me dijo, Jessy, yo no fui abanderada en el colegio, porque me cargaban, porque iba toda roñosa. Me dice, sin embargo, en el 2005 levanté la bandera, sacudí la bandera cuando fui campeona del mundo en México. Y eso es lo que seguramente se va a llevar y lo que nos va a dejar a todos. Ah, hay algo para compartir de esto, ¿no? A ver. Lo que me pasó, volver a mi niñez. Muchísimas noches nos despertábamos con el agua alrededor, todo el colchón mojado, porque por ahí llovía de madrugada y ya estábamos redormidos. Y decir, Dios mío, qué feo, qué sufrimiento, ¿por qué vivir así? Yo pensaba que cuando sea grande, decía yo voy a ser profesora, o voy a ser abogada, o voy a ser locutora, o voy a ser arquitecta, o voy a ser actriz. Siempre decía una profesión grande, así,
algo grosso, y voy a tener mi casa limpia, voy a tener mi casa linda, porque claro, al estar todo lleno de agua y lleno de barro, estaba siempre sucia. Voy a tener mi casa grande, voy a tener una casa hermosa, siempre, siempre, siempre soñaba con tener mi propia casa y que sea una casa linda, que no se lloviera, que sea una casa limpia. Me refería a que vos ves una pared rota con un agujero, es imposible ver una linda casa, vos la ves sucia, la ves mal. Y yo decía una casa con paredes blancas. Siempre, siempre me imaginaba que iba a tener mi casa y que iba a superar ese momento, que iba a superar eso que estaba viviendo, yo y mis hermanos. Y siempre pensando en que cuando yo tenga mi casa y los iba a llevar a todos mis hermanos conmigo. Siempre pensaba eso. Bueno, decíamos con Conrado que esto es lo que va a quedar, ¿no? Para siempre este mensaje, este mensaje sobre la salud, sobre cuidarse, sobre vivir la vida con todo y sobre la ACV. No he escuchado a nadie no médico dar un mensaje tan contundente sobre la salud, sobre la prevención, sobre cuidarse, sobre aferrarte a la vida. Y además de eso, aunque trágico, este es el mensaje que deja, que es el ACV se tiene que manejar de una forma ideal. Se puede hacer y hay que hacerlo. Es un mensaje que nos deja. Enfermedad grave, frecuente, con secuelas. Tenemos que manejarlo como se debe hacer en el siglo XXI. Sí, estamos lejos, lamentablemente, de esto, muy lejos. Tomamos todos tus consejos y vamos a seguir consultándote siempre, Conrado, porque lo explicás mejor que nadie, pero sobre todo este es un llamado a los que deciden la salud en nuestro país, ¿no? Sí, a los que pueden tomar esta decisión de que la ACV se trate en todos los hospitales y los sanatorios con todos los elementos necesarios, con los médicos también necesarios, ¿verdad? Especialistas, con los medicamentos, con toda la tecnología, y si no, armar redes para poder trasladar a los pacientes a donde se los pueda tratar. Tengo que compartir con ustedes algunos consejos ahora, si suenan en tu